Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es la felicità. No es una canción italiana, no es una broma, aunque de vez en cuando suelo poner alguna pieza musical. No se trata de una canción. Se trata de una insigne iglesia florentina que vamos a recorrer, para que vamos a apreciar también grandísimas obras interesantes de visitar y de conocer y de recorrer diversos autores que son absolutamente magníficos. Es una iglesia menor, no es una iglesia que nos va a llevar tiempo porque la veremos con detalle, como vemos todos los templos magníficos que tiene la ciudad de Florencia, y que poco a poco nos van a ir familiarizando para que cuando vayáis o volvamos a repetir la visita, acordaros, yo siempre tengo un dicho: los sitios están para volver. Y llevando esa máxima he tenido la inmensa suerte de volver a repetir los enclaves y haberlos podido disfrutar más si cabe. Y si puedo volver más, pues más que intentaré volver. A ver si mi destino o Dios me da salud y puedo volver a muchos sitios que he visitado. Una de las cuestiones dentro de lo que es esta antropología y el introito que suelo haceros cada vez que empezamos un podcast, nos habíamos quedado en uno de los últimos, porque bueno, a veces los hago salteados, hablando de todo lo que eran las estaciones, lo que era el carbón, lo que eran las máquinas de tren. Y desde la estación siempre veía yo un letrero que me sorprendía mucho. Era el letrero que anunciaba la fábrica, porque aunque en mi pueblo había muchas fábricas, la fábrica era Orbegozo, que hacían muchas cosas, pero una de las cosas que más destacaba en su labor era la de hacer cocinas económicas, cocinas con carbón y leña que servían para calentar la comida, para cocinar, para tener una cocina de hierro donde pues se preparaban los elementos de la cocina. Era una manera de cocinar, como os imagináis, totalmente distinta a la que tenemos ahora. Era mucho más cadenciosa, mucho más lenta, no tenía el arrebato de los gases o de las vitrocerámicas o de los fuegos de inducción, y todo se hacía con una mayor lentitud. O sea, se cumplía aquella frase de poner el puchero que podía llevar toda la mañana que se hiciera una cocción del producto que se iba a comer. Las fábricas llevaban el nombre del dueño. Esta era la fábrica de Orbegozo, porque la familia era Orbegozo. Estaba la familia Aparicio, estaba la familia Sarlande, estaba la familia Rodríguez, estaba la familia Badiola, y cada una daba nombre a su empresa, a su fábrica, y no nos extrañaba, no ponían nombres con algoritmos ni salvo que fueran alguna fusión de dos familias, y entonces sí que aparecían nombres pues como Rojo Zaldúa o Paliares Ungo, que yo os he hablado algunas veces. Y en la fábrica grande tenía muchas construcciones, muchas edificaciones, y una que estaba al lado de la estación eran los garajes. Tenían garajes en varios sitios. Uno tenía los garajes para camiones y el otro tenía que el invierno hace estragos. En una parte guardaban los camiones sin más, donde se metían unas cocheras inmensas, y en otro era un taller para los camiones y para los coches, donde se arreglaban y se hacía el mantenimiento, claro, absolutamente necesario, de todo lo que eran los camiones, cambiarles de rueda,
ponerles frenos, todo tipo de camiones, porque allí había camiones chatarreros, grandes camiones que trasladaban la chatarra de un sitio a otro, camiones que llevaban los productos ya fundidos de una parte a otra, pues había mucho movimiento. Y había una nave también allí, al lado de la estación, que era la nave donde guardaban los jefazos, donde guardaban sus coches, que eso ya estaba pintado de blanco y con el suelo de cemento para que no se manchara, no podían ser como el vulgo que pisaba la escoria y pisaba una carretera mal asfaltada. Y estaban los Mercedes, tenían como en las películas americanas, tenían su chofer con gorrilla y ellos, los jefes, siempre iban con gabardina. Lo de la distinción era que llevaban siempre gabardina y boina, muchos llevaban gabardina clarita o blanca o ese marrón muy tirando arena, algunos azul algunas veces, y los obreros no llevaban gabardina, salvo cuando iban a algún funeral, alguna cosa así. Esos llevaban un anorak o llevaban una chaqueta o una americana raída, los más de ellos, para ir a trabajar. Y algunos llevaban hasta un traje de agua si venían en bicicleta o en moto desde un caserío lejano, pues con eso iban, con un traje de agua o amarillo, marca Búfalo, había una marca emblemática que eran los trajes de agua que se hacían para las labores del mar, que eran marca Búfalo, con un sombrero que recuerda los cuadros de la pintura de los pescadores vascos de 1900. Pues era una cosa así con la que me encontraba yo muchas veces. Y, como os digo, vuelvo al letrero que ponía lo de la fábrica y ponía Fumestería del Norte. EOSA, Esteban Orbegozo S.A., la Fumestería del Norte. Yo diría, ¿esto qué será? Me sonaba a tabaco, a fumo, pues sí, me sonaba a chemise, de fumesterie, de estas palabras francesas, y era una fábrica de hacer cocinas, de hacer fogones, de hacer chimeneas, y entonces por eso se llamaba Fumestería del Norte. Y ahí se hacían las cocinas. Aparte se hacían más cosas, porque se hacía todo el proceso, desde la fundición total de hierro a partir de chatarra y de mineral de hierro. Se hacían primero una especie como de flejes, imaginaros unas vigas grandes de unos 10 o 15 metros que se iban cortando. Luego eso también a veces se llevaba a la incandescencia, se llevaba al temple, o sea, se templaba el acero hasta casi fundirla, y con eso se hacía una laminación, que eran láminas de acero, o se hacían unas varillas, que eran las varillas de acero, que fue en lo que terminó trabajando la fábrica, en la sección de varilla, para hacer construcción, y coarrugado, que es una especie de hierro que no es dentado, pero que no es liso, sino que está hecho para montar estructuras dentro del hormigón. Entonces se movió los años de plomo del boom urbanístico aquí, esas empresas movían en coarrugados terribles. Ya la fábrica está cerrada porque se unían varios factores. En primer lugar, la energía en nuestro país es tremendamente cara y la necesidad de electricidad para la fundición del hierro es terrible, hace falta una cantidad de eléctrica increíble. Y a esto se le unía que una de las variantes que fabricaban esta fábrica era el coarrugado resistente a los sismos. Claro, vendían todo y más. ¿Qué quiere decir esto? Un coarrugado resistente a los sismos es un producto que lleva mucho plomo, porque cuando hay un movimiento telúrico, la estructura de una viga se puede cimbrear, se puede mover, pero no se parte si tiene plomo. Pues es como si fuera una especie como de gran chicle el hierro que hace que no se parte, que tenga una como si se doblara, pero no se partiera. Eso hacía que este producto fuera carísimo. Se vendía en las zonas de México y a muchas zonas que están a Italia, que están afectadas por los sismos, se vendía, pero vamos, como en grandes toneladas. ¿Qué pasaba? Que al tener plomo contaminaba espeluznantemente y había muchos problemas bueno, no los quieren unir, pero había problemas de la salud, vamos a dejarlo ahí, porque ya sabéis que el exceso de plomo afecta a la tiroides y, en fin, nadie quiere meterse en ese campo,
porque nadie se atreve a poner el cascabel al gato de que el aspirar durante muchos años metales pesados es bueno para el cuerpo. Yo no voy a tampoco hacerme defensor de quienes no defendieron a sus obreros en una época, o sea, que ahí lo dejo. Entonces estos hacían unas cocinas que eran como si dijéramos un gran cuadrado, unas iban un cubo grande, más bien tenía aspecto un poco más rectangular, aunque estaba entre un cuadrado y un rectángulo, que en unos casos se encastraba en la pared y en una estructura de ladrillos y tenía una delantera que estaba galvanizada en blanco, y en otros era una cocina con sus patitas torneadas en bronce, con dorados bronceados y con unos remates en la esquina y con una barra también bronceada. Y luego la parte de encima donde se ponía la comida a calentar se llamaba la chapa. La chapa siempre tenía que estar impoluta. Cuando de cualquier familia ibas a la casa, a otra casa, y entonces te pasaban a la cocina, porque claro, y no habías lo de las salas. Esto es que una casa con sala o con salón o con sitio donde estar, esto es algo que es de aquellos que vivíamos en el medievo. Allí no había eso, o sea, allí tú pasabas, te sentabas en la cocina, te ponían una silla de enea, y si eras hombre te sacaban un vaso vino, y si eres mujer pues te sacaban un cafecito que se hacía con ¿qué cafecito? Achicoria, ¿no? Café te lo daban el día de Navidad, el día de Nochebuena, en el aguinaldo de Navidad. Café era para los ricos, tomábamos achicoria en una especie de paquete rojo con una señora allí recogiendo con un canasto las achicorias. Achicorias que eran siempre francesas, pero resulta que ahora la zona de Salamanca y de Valladolid es una de las mayores productoras de la chicoria, que ya os he hablado algunas veces de ella. No me voy a extender porque como me extienda la chicoria es un tratado de la chicoria, y no lo voy a hacer. Y claro, la gente cuando entraba ya a la cocina se fijaba si la chapa estaba brillante e impoluta, y cuando llegaba a casa dice: mira, hemos estado donde fulanita y no tenía limpia la chapa. Entonces era como decir, es un poco guarrilla, ¿no? Y entonces era muy, muy simpático. Ahora estoy hilando aquellas cuitas de ese momento histórico. Eso no lo dicen en el Cuéntame tampoco. Y era un momento en que, pues la gente tenía poco, pero igual en su pobreza era feliz o tenía una felicidad. Y esto me trae también a la Felicità de Florencia, que no era la canción, como os he dicho, sino que era una iglesia muy curiosa, una iglesia que sorprende mucho por una obra espectacular, que es la obra de Pontormo, que es la Pietà de Pontormo, que es absolutamente delirante. ¿Dónde está la Felicità? Pues está junto al Ponte Vecchio, al que va unido el corredor de Vasari, que es el que va en el tramo hacia el Palazzo Pitti, y casi no a la mitad del camino, pero a una tercera parte del camino es donde se cruza, y donde cruza la iglesia de la Felicità, que está en una de las intercesiones de algunas de las rutas más sugerentes de lo que es el centro histórico de Florencia. En su lado izquierdo se abre una pequeña plaza, la plaza de Rossi, de las Rosas, donde después sube la cuesta de San Gregorio, que va, si queremos tener la mejor vista de Florencia, va hacia el fuerte del Belvedere, y si va por el otro camino, llega hasta el Viali dei Colli, o continúa por los espléndidos palacios vía Bardi o vía a través de San Nicolo. Haciendo una referencia cinéfila, la vista de la zona de esta iglesia es lo que se ve en primer plano de Florencia en el cuadro que tiene Aníbal Lecter en su celda en la película del Silencio de los Corderos. O sea, para que veáis a qué refinamiento se llegaba la historia de ese gran amante que fue en la literatura el caníbal Aníbal.
Y por la parte posterior del edificio hay callejones que se abren paso a lo largo de la colina a través de rincones inusuales y pintorescos. Y desde la vía Guardiacini se llega también a la Plaza Pitti con su palacio y los jardines de Boboli, para luego conocer los distritos del Santo Espíritu y de San Ferdinand, que están, si dejamos de espalda el Arno y la Florencia antigua, están a mano derecha de donde nos encontramos nosotros. La logia externa de la iglesia fue construida en el momento en que se construyó todo ese voladizo que fue el corredor vasariano y que de alguna manera lo domina. En el año 1565 Giorgio Vasari lo construyó por orden de Cosimo de Medici, quien unos años más tarde se convertiría en el primer gran duque de Toscana. Es un paso elevado entre el Palacio Vecchio y el Palacio Pitti, en el cual se buscaba sobre todo la seguridad de la familia reinante. Esta es una larga calle cubierta, que luego ya se acabará llamando Corredor Vasari, y estaba destinada al uso privado de la familia gobernante, que de este modo podía trasladarse cómodamente desde la residencia de Oltranto al otro lado del Arno, que era el Palacio Pitti, hasta la sede del gobierno, que era el Palacio Vecchio, que estaba dentro de lo que era la ciudad antigua. Si llovía, si nevaba, si pasaba cualquier cosa, no tenía que molestarse en andar por la calle, y siempre con el problema de la seguridad, porque los Medici tenían muchos atentados. Además, para no cansarse, tenían una especie como de carrito que iba por dentro con un pequeño caballito o pony o con un potro pequeño, y les llevaba de una parte a otra, llegaban al final, le daban la vuelta al carro, lo enfocaban por el otro lado y ni si se cansaban. Y la presencia del corredor dio una nueva dignidad urbana a un área que ya había sido de vital importancia en la Florencia romana. En la antigüedad, su sección central, que se apoyaba contra la fachada del Santa Felicita, daba acceso al coreto de la iglesia, una pequeña sala privada donde los miembros de la familia del Gran Duque podían asistir a las funciones litúrgicas y a través de una capilla de piedra llegar a la capilla principal para recibir los sacramentos. Hoy hay una gran ventana que se ofrece a quienes caminan por el corredor Vasari un punto de vista especial en el interior de la iglesia. Yo todavía no he recorrido por dentro el corredor Vasari, espero a ver si algún día tengo oportunidad de hacerlo, y las entradas y todo se saca en la Galería de los Uffizi. Y de la Galería de los Uffizi te vas al Palacio Vecchio, vas pasando por detrás de la Galería Uffizi y ya puedes hacer todo el recorrido y sales por el Palacio Pitti. Pero como es estrecho y hay muchos cuadros colocados, dan muy pocas entradas. Pero bueno, con tiempo se puede hacer todo. Por lo tanto, se puede llegar a la pequeña Plaza del Santa Felicita siguiendo el camino por el pasaje del Puente Elevado, que nos va a ir cruzando por el Ponte Vecchio, torceríamos en la vía Guicciardini, y aquí el corredor ya emerge de los edificios que lo encierran, describe un arco, una curva, y se coloca precisamente delante de la fachada de la iglesia. Le sirve la gran logia que sobresale y que oculta una parte del gran ventanal que había en medio, el paso del pasadizo, y el gran ventanal es el acceso al coro donde se sentaban los nobles también cuando querían oír misa o querían oír cantar o ver los oficios, y oculta los tres antiguos escudos de armas de la familia Guicciardini, que son los que estaban dando nombre a la calle, que siempre han sido el santo patrón de la iglesia, donde la gente vivía con sus casas y con lo que apreciamos ahora, que son los techos muy inclinados. Y el edificio de hoy tiene una apariencia completamente diferente al de los orígenes más antiguos, y solo se aprecia del exterior el aspecto medieval de los arcos de entrada. Y el interior que hay por dentro, de hecho, fue reconstruido por Ferdinando Ruggeri entre 1700
entre 1736 y 1739, y quedan muy pocos restos de las obras que adornaban las capillas y los altares antes de esta reconstrucción. Durante la intervención, se conserva una lápida del siglo XV de Barduccio de Cerchino Barducci, el monumento al cardenal Luigi de Rossi, que es una obra del siglo XVI de Giovanni Battista de Tasso, y el monumento a Arcangiola Palladini, pintor y músico favorito de María Magdalena de Austria, que fue gobernanta en el siglo XVIII, que cambiaron de sitio. Durante la renovación del siglo XVIII, algunos elementos fueron conservados dentro de la iglesia y otros fueron transferidos a lo que era la loggia externa. A la izquierda, como os he dicho, está la lápida de Barduccio de Querino Barducci, de estilo gótico, y el monumento funerario que también os he descrito, que son muy interesantes. A los dos lados los bustos alegóricos de la pintura y de la música. Una pintura que está recostada apoyando su cabeza inclinada sobre la mano, y en la otra tiene una paleta de pintor con un juego de pinturas, y en el otro lado hay otra figura tocando la lira. En la pared derecha de la logia hay un sepulcro de mármol del cardenal Luigi de Rossi, y tradicionalmente atribuido a Raffaello Montelupo. El trabajo ahora se devuelve a la autoría al escultor Giovanni de Tasso, pero en un primer momento estuvo la gente opinó, bueno, los conocedores del arte le dieron la otra autoría. Gran parte, cuando accedemos a la iglesia, gran parte de los retablos que había con fondo de oro están, y que hay referencia de ellos, de numerosos documentos que nos hablan de los altares, se han dispersado y se han colocado en otros lugares siguiendo ya criterios de modernidad y la renovación que ha llevado pues a despojarla y a darle un buen gusto, podríamos decir, que también ha afectado a otras muchas iglesias antiguas que estaban absolutamente recargadísimas. En cuanto a la transformación de la estructura real del interior, pues las cerchas de madera originales del techo Ruggeri reemplazaron por un techo abovedado con arcos dobles de hechos en piedra serena y con elegantes y grandes ventanales. Con respecto a la intervención realizada en el interior antiguo, Giuseppe Riccia, un erudito del siglo XVIII, es a quien le debemos una explicación de cómo era la estructura arquitectónica. Y este trabajo en las iglesias florentinas fue realizado porque era necesario despejar no solo la nave, sino que había recortar capillas que inundaban la nave, otras que se retranqueaban, e innumerables túmulos de nobles con mármoles, lápidas que se veían colocadas en las paredes y representaban y chocaban muchas veces con la presencia serena que tienen ahora en su aspecto actual. Y se estructuró pensando en una gran nave crucero y a los lados con pares de columnas, con capillas laterales y con dos balcones que luego se convirtieron en donde se guardarían las tuberías de los órganos y que dan en unas estructuras que avanzan desde las capillas, cuyas balaustradas recuerdan a la del coreto, el coreto granducal. O sea que hay una en la parte de atrás y dos a los dos lados que van haciendo juego, formando una estética que es verdaderamente enriquecedora y encantadora, enmarcado en volutas, en giros, en piedras muy del barroco tardío, pero que dan una visión muy estética y muy bella y muy serena. Las características actuales de la iglesia y del monasterio anexo parecen referirse a un pasado relativamente reciente, porque estamos viendo una obra del siglo XVII, pero en cambio nos enfrentamos a un complejo de orígenes muy antiguos, atestiguado por la información documental anterior al año 1000
y por la presencia de vestigios de cementerios y de tumbas cristianas. Además, se puede deducir de las estructuras residuales que el monasterio había asumido proporciones considerables al menos desde la segunda mitad del siglo XIV. Por lo tanto, es necesario reconstruir digo, en la medida de lo posible, la apariencia de la iglesia antes de la última refundación, que data del siglo XVIII. La dedicación de Santa Felicita también nos lleva muy atrás en el tiempo. El nombre de la basílica es atestiguado por primera vez en el año 972 y de hecho está relacionado con el culto a la mártir romana Felicita, a menudo asimilada a la madre de los 7 hermanos macabeos, recordados en el Antiguo Testamento sobre la base de una tradición que quería que ella fuera martirizada junto con sus 7 niños, con sus 7 hijos. Se ha especulado también que el cementerio anexo también estaba dedicado a los macabeos, cuyo culto estaba muy vivo en los primeros siglos del cristianismo. Bajo el imperio de Adriano, entre el año 117 y 138, Florencia había prosperado gracias a que estaba en una ubicación estratégica a lo largo de lo que eran las importantes vías comerciales de lo que era la península, lo que es la actual península italiana, y justo desde el tramo de la orilla izquierda del Arno, donde se encontraba el antiguo y único Pente, ubicado más o menos donde está el actual Ponte Viejo, era donde se encontraba lo que se denominaba el barrio griego, donde habían ido los primeros comerciantes o las personas, probablemente muchas de origen judío, que hablaban griego y se habían establecido en ese área, y es de donde se intuye que se produjo la introducción del cristianismo en la ciudad. Y se cree que la basílica original de Santa Felicita fue fundada en este área entre los siglos IV y V. Hay lápidas griegas y latinas que aparecieron y que estaban formando parte de las antiguas iglesias y de la limpieza que se hizo, y están todas enmarcadas desde 1749 en la pared del corredor de la rectoría, al que se accede desde la entrada a la derecha de la fachada, y todas datan de este periodo. Muchas son laudas, son lápidas sepulcrales. Otros vestigios de los primeros entierros cristianos estaban en el subsuelo de la iglesia, que aparecieron durante una campaña de excavación emprendida en el año 1933, pero muchas laudas valiosas fueron expropiadas en el año 1944 por las tropas alemanas en retirada. Y ya en el año 1948 el área fue objeto de una profunda excavación, donde destacó descubrir los restos de una basílica paleocristiana con unas medidas ya considerables, de 38 metros de largo por 26 de ancho y probablemente con un ábside semicircular. Bueno, erigido al oeste del edificio con idéntica orientación, tenía un pavimento colocado a unos 2 metros por debajo de altura, y por debajo de altura en comparación con el actual suelo de la iglesia, y constituía una parte, como la mitad de lo que es la nave, que estaba cubierta de tumbas sobre las que descansaba también el nivel del templo antiguo, del templo paleocristiano. Esta estructura todavía en el subsuelo sobrevive, pero ya estaba muy deteriorada cuando en la Edad Media el lugar de culto donde se celebraba esta iglesia paleocristiana, que era un edificio muy de su época, es reconvertido a través del obispo Nicolás II, y vuelve a dedicarse a la iglesia ya como monasterio benedictino en el año 1059-1060. Hay un periodo fuerte de recuperación económica y demográfica en el siglo XI, que lo vive Florencia de un modo muy intenso, y también es un lugar preeminente en las luchas entre el papado y el imperio. Entonces se convierte en el escenario de un intenso trabajo de potencialización de la ciudad, de construcción de nuevos edificios, que fue acompañado también de una renovación de las antiguas
fábricas me refiero a lo que son edificios eclesiales. El obispo Gerardo de Borgoña demostró un especial interés en Florencia tras haber subido al trono papal con el nombre de Nicolò II, y extendió su protección para la iglesia de Santa Felicità y para las iglesias de San Lorenzo, de los santos Miguel y Eusebio y la de todos los santos. Y la iglesia y monasterio medievales deben su origen a los mismos elementos histórico-topográficos que determinaron el surgimiento de la basílica cristiana primitiva. Probablemente un poco más grande, pero no necesariamente mucho más grande. ¿Qué pasa en este momento también? Que cada persona quería tener un punto de referencia público y popular en lo que era la ciudad medieval. El poder, la fuerza de agregación del monasterio eran más intensos en lo que era el Oltrano, esta parte de la ciudad que estaba todavía fuori le muri, fuera de los muros de lo que era la verdadera Florencia. Y esto hizo que muchas familias que ya empezaban a construir fuera se organizaran como en su lugar de culto al otro lado de un solo puente, se constituyeran alrededor de Santa Felicità y le dieran un realce y le dieran una tradición de centro religioso y de centro donde todos los que eran de fuera de las murallas pues se acercaban también por comodidad y muchas veces por no tener que dar explicaciones y poder estar en la cercanía. Y en este contexto social y económico de los moradores extramuros es donde tenemos que imaginar la nueva iglesia de la Felicità, que definiremos en su época constructiva como románica. Aparecen los planos, hay una carta de la Catena, que es un plano, es una reproducción pictórica hecha en el 800 de una xilografía datada en el último cuarto del siglo XV, atribuida a Francisco Rosselli, hoy en el Palacio Viejo de Florencia, y se va notando un notable crecimiento urbanístico al otro lado del Arno, frente al Domo y a toda su zona antigua, que es la zona de Santa Felicità. Los restos del edificio encontrados en la primera mitad del siglo XX se limitan al ábside, que se insertó según el uso arquitectónico de la época en la basílica del siglo V, y a 4 columnas con capiteles de pórfido, ahora reducidas a 3, que incorporado en las estructuras modernas de la rectoría y visible en el lado derecho del complejo de la iglesia. Por lo tanto, el conocimiento histórico del edificio se basa en muy poca documentación. Esta es una limitación que en el pasado ha llevado a interpretaciones y muchas veces a reconstrucciones y explicaciones incorrectas. Y solo tenemos las vistas externas de las iglesias rescatadas en las representaciones cartográficas posteriores a Piero de Masallo y a la llamada Carta de la Catena, de la que ya os acabo de hablar. Y a pesar de la total composición y diversidad del diseño, estas vistas nos muestran a una iglesia de pequeño tamaño en las laderas de la colina de San Giorgio, con el campanario a la izquierda, una estructura románica típica con el techo a 2 aguas y una fachada lineal en la que se abre un portal en forma de dintel coronado por un solo ojo central. Perdón. Esto y no la hipotética construcción gótica imaginada nos data la nave erigida a mediados del siglo XIV, y es el edificio que será objeto de una gran reconstrucción en el siglo XVIII. Aunque el siglo XV se transformó por las intervenciones de mantenimiento y enriquecimiento, a partir de la segunda mitad del siglo XIV es cuando las familias y los mecenazgos comienzan obras importantes dentro de la iglesia. En esta fase el interés de los particulares, especialmente de las familias que tenían casas en la plaza o en las calles cercanas del pueblo, se traduce en Santa Felicità en la construcción de altares y de capillas. Y es parte de un contexto más amplio que hace que las clases ricas busquen una representación concreta de su fe y un prestigio en el enriquecimiento de las capillas nobles y del mobiliario de ellas, que es de lo que ellos van a lucir.
Para decir, esta capilla es mía o esta capilla es de mi familia. Un papel importante también juega la gratitud ofrecida a través de un entierro o de un trabajo o haber escapado del peligro de una plaga en 1348. Y no es casualidad que en los años inmediatamente posteriores a la terrible epidemia el número de legados testamentarios en favor de los conventos, otras comunidades religiosas, experimentara un aumento sustancial. Y también paralelamente a la fundación de capillas y a los deseos de entierros ricos ampliamente presenciados en nuestra iglesia como en otras, surge la aparición de nuevos centros religiosos, de comunidades religiosas en diferentes áreas de la ciudad. Y la iglesia del siglo XIV se enriqueció a lo largo de la nave con altares y capillas que no deberían haber sido mucho más que grandes tabernáculos o escalones. A ambos lados de la capilla principal estaban las capillas de Barducci y Manelli, nombradas en honor de Santa Catalina de Alejandría y San Juan Evangelista, y a lo largo de la pared izquierda está la capilla de Canigliani y los altares de las familias Rossi y Guicciardini. Y a la derecha se alzan altares dedicados a San Giorgio, a San Bartolomeo, así como la capilla Pitti, cuyo titular es San Sebastiano, y la comisión más importante se debe a un particular, a la abadesa Lorenza de Mozzi, quien encargó en la década del 1300 el panel del altar mayor, un políptico con la coronación de la Virgen y los santos, creado por Nicolo de Piero Gerini, Spinero Arentino y Lorenzo de Nicolo, y que está transferido a la Galería de la Academia después de la supresión eclesiástica de 1980, que es donde lo podemos ver en la actualidad. Y hasta aquí nos trae el podcast del día de hoy, iniciando el recorrido de una iglesia insigne con pinturas muy valiosas, que es la iglesia de Santa Felicità de Florencia. Un día más en Florencia, un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.